Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a este pregón conferencia sobre la fiesta de San Antón, una fiesta que sabéis arraigada en esta ciudad desde hace, ahora nos dirán, aproximadamente 700 años. Son unas grandes fiestas, una de nuestras identidades de la ciudad. Sabéis que además no solamente son las lumbres, sino que desde hace 37 años hablamos de una carrera también y de un protocolo y de una especie de rito de quemar lo antiguo para lo nuevo, ahora no me digas seguro Paco, de hacer un rito de renovación, celebrarlo. Es una fiesta, al fin y al cabo se canta, se baila, se come, se está hasta horas tarde de la noche, es muy convivencial. Antiguamente hombres y mujeres se encontraban en esta lumbre cuando normalmente no se hacían, ¿no? Los encuentros, por una parte canónica, por una parte religiosa y por otra parte una parte profana muy importante relacionada con el fuego y con el uso del fuego como símbolo de construcción, de renovación y también de destrucción. Por otro lado, quería dar las gracias, por supuesto, a nuestro pregonero conferenciante Francisco Jiménez Velasco, Paco Jiménez Velasco, que aparte de buen amigo y tener en mí un admirador, por supuesto, es etnólogo, es un conocedor profundo y entiende muy bien todos los movimientos humanos relacionados con los ritos, relacionados con las costumbres de las ciudades, de las comunidades. Es asesor además de administraciones públicas, de instituciones patrimoniales. La verdad es que es un activo que tenemos en la ciudad de Jaén, sabio, si me permite el Paco, no me gusta estas cosas, pero un sabio en lo suyo, desde luego, muy activo tanto en reclamar como en pedir, pero nunca deja de aportar, de ser positivo, afirmativo, nunca opta por la destrucción o por la crítica destructiva. Siempre toda crítica en él es de construcción y de aporte. Hemos hablado varias veces incluso de declarar San Antón como bien de interés cultural, como BIC. Es algo que podríamos hablarlo largo tendido y desde luego no me quiero, desde luego esta meditación no se cierra a ello. Sabemos que contaríamos con tu ayuda y sería desde luego inestimable, y como no me gusta mucho hablar, pero sobre todo el protagonista, que soy el pregonero conferenciante, solo dar las gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Paco, también por mí, alcalde, y pocas. Perfecto. Bueno, en primer lugar quería agradecer a las autoridades, concejales, alcaldes, de diferentes materias. Me consta que además de su condición política y de representantes de la ciudadanía, son personas gran implicadas en este tema por diferentes razones, algunos por su lugar de residencia y a otros y a otras por su gran implicación dentro de los movimientos sociales, ¿no? Y de las asociaciones de vecinos, ¿no? Entonces, es para mí no solamente un placer que me hayan designado para hacer este encuentro con vosotros en torno a las lumbres de San Antón, sino también creo que se genera una alta expectativa porque ellos también son parte de la fiesta. También quiero agradecer la presencia de representantes de diferentes colectivos sociales que participan en la construcción del patrimonio de una forma no solamente a través de sus opiniones, sino de sus acciones, y al final de su esfuerzo y de su entrega colaboran a que podamos disfrutar de determinadas cuestiones que parece que no estaban en la agenda. Quiero hacer una mención especial también dentro de esos colectivos, al colectivo de Iniciativa Andamios por la Idea, porque participó en lo que fue la propuesta de declaración del lugar de interés. No, la figura podría ser lugar de interés etnológico, pero la que se veía más idónea
sería de las como actividad de interés etnológico dentro de su figura de bien de interés cultural. Entonces, gran parte de esta reflexión que vamos a hacer esta tarde viene también de ese impulso. También a los representantes de los diferentes colectivos culturales que mantienen la fiesta, como puede ser la Asociación Lola Torres, representantes de Pan y Aceite que están aquí, y presidentes de las asociaciones de vecinos que van a tener un protagonismo especial, y sobre todo también el pueblo de Jaén que la vive, que la recuerda de forma emotiva tal y como se la enseñaron, y por qué no, que también la piensa y la sueña, ¿no? Y un poco también en ese pensar y en ese soñar son los motivos por los que también está aquí, y fundamentalmente también crean fiestas, ¿no? Confieso que, bueno, a mí me van los retos. Y bueno, pues vamos a hablar sobre un objeto de estudio que está abierto, y es las lumbres de San Antón. Cualquier persona que piense sobre las lumbres de San Antón, la primera dificultad que tiene es cómo denominarlas. Noche de San Antón, lumbre de San Antón. Empezamos directamente ya a generar un cierto vértigo. Lo tenía yo a la hora de presentarlo, pero posiblemente también lo tengáis vosotros cuando pensáis esta fiesta. Entonces, esa dificultad desde el punto de vista metodológico también implica la dimensión patrimonial que tiene la propia festividad. El lenguaje nunca es inocente. Y entonces, pues bueno, básicamente lo que sí vamos a encontrar en esta festividad son elementos de permanencia y elementos de transformación. Posiblemente las dos naturalezas o las dos dimensiones son las que hacen a la fiesta que pase a grandes rasgos de ser una sigla, una fiesta que tiene evidencias materiales en sus documentos en torno al siglo XIV, ¿vale? Efectivamente está vinculada a la nueva hegemonía del cristianismo dentro de la ciudad, con Fernando III el Santo, pero que efectivamente evidencias materiales las encontramos ya en el siglo XIV, ¿vale? Una fiesta eminentemente agroganadera, pero que a día de hoy es una fiesta del siglo XXI. Entonces, la gracia, el hilo conductor es que nosotros, no solamente yo, porque bueno, fundamentalmente cuando mi voz desaparezca, pretendo que la reflexión siga en vosotros, en vuestros corazones y en vuestra mente, y sigáis enjuiciando a cuál es el camino que debe de seguir esta fiesta. Esa dificultad a la hora de nombrarla, ¿vale? Esa dificultad a la hora de elegir los días, ¿vale? Con argumentos diferentes, es la constatación más evidente de que es una fiesta que está totalmente interiorizada dentro de Jaén. Normalmente discutimos, normalmente las cosas que nos importan son las que las discutimos, porque sabemos que algo grande hay dentro de ellas, y en la medida de lo posible todos tratamos de cuidarnos. Aquí, por ejemplo, está José Carlos, como cuida directamente lo que es el futuro de la carrera, responsable de Pan y Aceite, cuidando con esmero todo lo que tiene que ser con el tema de los melenchones, las personas que participan en los preparativos, y cada cual cuida la parte que considera o la dimensión que considera más idónea dentro de esa función. ¿Por qué no vemos así la fiesta de San Antón? En el sentido de que cada cual ocupe su papel, los colectivos decidiendo hacia dónde debe dirigirse, las asociaciones de vecinos colaborando a que su lumbre sea la mejor, y eso es legítimo. Ya sabéis que hay muchas expresiones, incluso robando los tirajitos, que expresan ese sentimiento de identidad de barrio tan importante. Incluso esa competencia entre barrios refuerza en nosotros, y todo ese tipo de cuestiones son las que verdaderamente la hacen viva. Hoy, por ejemplo, hay una sociedad que reivindica que estamos en una sociedad tecnológicamente avanzada. También en esto hay muchos nombres, también dependiendo de las escuelas, ¿no? Sociedad tecnológicamente avanzada, sociedad de la información, sociedad postfordista. Bueno, no vamos a entrar en eso. Vamos a llamarla la sociedad de nuestro tiempo.
La sociedad de nuestro tiempo tiene interiorizado el tema de las nuevas tecnologías, como ha comentado José Manuel, que ya tenemos dos escenarios, un escenario como el que vemos hoy, físico, y otro directamente en las redes sociales, por ejemplo, si participan de determinadas cuestiones. Pero, por ejemplo, este año ha sido fundamental poner los elementos de las diferentes lumbres, georreferenciándolas y facilitando esa información. ¿Alguien pensaría que...? Y creo que todas las personas que están innovando dentro de la fiesta, creo, humilde opinión, ¿vale?, siempre tienen en cuenta que es tan valiosa la festividad, que nos jugamos tanto, que siempre juegan con algún detalle, con un detalle directamente que la entronque con la raíz. Si tienen claro que el entronque es la devoción a San Antón, como tal, va la trayectoria en la innovación por incentivando el tema de la devoción, la imagen de la propia iglesia, la caminata directamente con el tema de los animales. Si se piensan directamente unas lumbres en las cuales se piensa en tomar un objeto significativo, se juega con otro elemento del patrimonio inmaterial y se innova con el tema del lagarto, que es otro elemento que también forma parte del área de patrimonio inmaterial. Por tanto, creo que las innovaciones que se están haciendo y la posibilidad de que cada cual elija el sitio donde se encuentre más cómodo, creo que permiten que las diferentes sensibilidades y los diferentes colectivos celebren la fiesta donde le corresponde. Las cosas se entienden por analogía en muchos casos. Y vamos a hacer una analogía con lo que podría ser otra festividad. O puede ser, por ejemplo, la festividad de la Navidad. Uno de los éxitos que tiene la Navidad, si lo vemos claramente, es que es una fiesta intergeneracional. Tiene un espacio para los adultos, tiene un espacio para los padres, tiene un espacio para los niños, que concretamente Reyes, tiene un espacio directamente para los adolescentes, como puede ser la Nochevieja. Ese es su éxito, que cada cual encuentre un elemento por el cual para él es significativo. Posiblemente estamos ante uno de los pocos consensos que tenemos en la ciudad de Jaén, y donde verdaderamente la comunidad está muy presente. Hechas estas reflexiones, vamos a ubicar dónde se entroncaría esta festividad. Vamos a pensarla si verdaderamente cuántos elementos de inmaterialidad y de materialidad tiene la propia festividad y por qué consideramos que es relevante y cómo entronca con lo que son los documentos normativos a nivel estatales y a nivel internacionales, donde vamos a encontrar, y vosotros lo podéis hacer mientras que se está comunicando, vais a encontrar elementos donde prácticamente los cumple todo. De ahí el valor que tendría que fuese declarado como bien de interés cultural. Y vamos a reflexionar en otra parte de la exposición las dificultades que tendría definir un objeto donde todavía no tenemos claro algunas cosas que son vitales y las vamos a ver. Y finalmente, para no perder la tradición, las conclusiones las haremos a modo de pregón, es decir, donde se desarrollará. Paco hará así, se quitará la parte del etnólogo y entonces entrará en la parte más subjetiva y más sentimental, ¿no?, que es lo que pide ese tipo de escenario. Bueno, pues si enjuiciamos la lumbre de San Antón a partir de los documentos que nos sirven de referencia para trabajar el patrimonio inmaterial, primero nos tenemos que ir a lo que significa el documento UNESCO, que es la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. Ahí vemos que entiende como patrimonio cultural inmaterial los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos, las técnicas, junto al instrumento, objetos, artefactos, espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Eso es fundamental, el reconocimiento, y esa sería otra de las ideas fuerza. El patrimonio es una construcción social. El patrimonio no es algo que viene del cielo, viene de la voluntad de la sociedad. Y claro, en la voluntad de la sociedad están las asociaciones, los colectivos, como hemos explicado, que lo solicitan o que lo piden o que se reivindican como tal, ¿vale? Pero también hay una administración competente que es la que tiene las competencias para decidir
qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Y claro, esa administración competente también tiene unas contingencias y unas coyunturas, en función del presupuesto, en función del personal que tenga, en función de la voluntad, en función de los intereses, de lo que prima ese año. Por tanto, donde se lo juega el patrimonio, pero se lo juega de verdad, la batalla que se la juega de verdad, es que los individuos se reconozcan como parte integrante del patrimonio. De ahí la importancia que una fiesta como las Lumbres de San Antón, la Noche de San Antón, o como queramos llamarla, al tener sea un significante que no es demasiado rígido, permite esa identificación con la fiesta, de tal manera que todo el mundo espera este día, o estos días. El patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación, es otra de las consignas que nos da UNESCO para el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué se transmite de generación en generación? Bueno, pues los compañeros y compañeras de Pan y Aceite, pues efectivamente todo lo que tiene que ver con las letras, los bailes, la recopilación de las mismas, pues las compañeras y compañeros de Lola Torres, con esa recopilación que hacen de bailes, de canciones de porro, de lugares específicos, de sentidos que deben tener esas canciones, esa rememoria. Es el papel de transmisión. Muchas veces la forma de transmitirlo son a través de instituciones formales, ¿vale? Pero también hay mucho de informalidad en esa transmisión de generación en generación. Es decir, padres y madres que se enseñan a su hijo, ¿vale? Pero también a nivel de instituciones formales, colaborando directamente con institutos de secundaria, colegios, con los que se puede participar, o con la participación de las asociaciones. Porque el que ha participado en el tejido social sabe que cuando se organizan las lumbres es un movimiento en el que se aprende quién es el que trae la leña, quién es el que trae la silla de Enea, quién es el que aporta no sé qué, quién es el que se encarga de no sé cuánto, la barra quién la pone. Todos esos son elementos vividos que forman parte de ese aprendizaje informal que nos hace sentirnos parte de esta festividad. Y por eso es tan importante. El otro elemento que nos dice la propia declaración, dice que es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno. ¿Vale? Si el entorno se refiere al entorno social, cultural, medioambiental, cambia, la naturaleza de la fiesta también. Es un principio sistemático y un principio físico. Por tanto, la fiesta debe ser el espejo de la sociedad. Por supuesto, velando las raíces y la esencia que debemos de reflexionarlas colectivamente, de decir, oye, pues aquí nos la jugamos, esto no, ¿vale? Vamos a pensar en que nos la jugamos, pero el propio dinamismo es connatural a la propia festividad, porque a día de hoy no se sube a caballo a la romería de la Virgen de la Cabeza, y nadie duda que no sea patrimonio. De hecho, fue la última que declaramos. Están aquí los compañeros de la Delegación de Cultura y gracias a su esfuerzo se pudo declarar y nadie lo duda. Y si empezamos a enjuiciarla críticamente, sin pasión, objetivamente, o en la medida de lo posible, lo más objetivo que se pueda, o lo más honesto que se pueda, ¿vale? Pues decimos, bueno, nos la jugamos en la fecha. Bueno, el último domingo de abril. No es la fecha original de la fiesta de la Virgen de la Cabeza, aunque la tengamos todos tan arraigados. Bueno, pues nos la jugamos en el santuario. Santuario tampoco es. Desgraciadamente, por los sucesos de la guerra civil, se destruyó, como bien sabéis, y ahora, y actualmente, pues, se hizo con otro tipo de arquitectura más propia directamente del Nuevo Tiempo. Bueno, pues, joder, tío, vamos a jugárnosla en otra cosa, no sé, en la antigüedad, como hablaba el cronista oficial de Andújar, buen amigo, Enrique Gómez, y él se lo dice a su pueblo, le dice, mira que no tenemos la fiesta más antigua de España, entre otras cosas porque la conquista cristiana se hizo cuando se hizo, y se hizo mucho más posterior en el tiempo que otra. Vamos a quedarnos con de las más antiguas de España, no pasa nada. Y nadie duda de que Enrique Gómez no ama Andújar. Pues poner un ejemplo, bueno, vamos a decir, Paco, entonces, ¿el qué? No sé, ni la fecha, ni el santuario. Mira, tío, los caminos.
Los caminos se están abriendo, caminos constantemente. Ni la imagen, ni la fecha, la comida que se hace ese día. Posiblemente, como ha cambiado la sociedad, no se sigue haciendo eso. ¿Y alguien duda de la devoción a la Virgen de la Cabeza? Nadie. Sabéis que son aspectos inmateriales que se sienten y se sienten profundamente. Bueno, y yo tengo una imagen de la Virgen de la Cabeza y otra de nuestro Padre Jesús. Y hay gente que la pone en su negocio, en su comercio, la invoca y no pierde en lo más mínimo directamente una devoción, porque es una devoción personal con la divinidad. Por tanto, dejemos de trascendentalizar determinadas cuestiones, o las trascendentalizamos si la sociedad sí lo quiere. Si entiende que ahí nos la jugamos, pues perfectamente la sociedad ha dicho que ahí nos la jugamos, pero el dinamismo que tenga no tiene nada que ver, ni las canciones que se cantaban ni las que se cantan ahora, con los coros rocineros, con determinadas influencias que nos dicen que vivimos en un contexto global. Y lo tiene que necesitar la policía, lo necesita la protección civil, son elementos nuevos que vienen muy viejos a referenciar, tira de coordenadas, tira de que los cuerpos de seguridad del Estado directamente puedan actuar, que la gente lo referencie sus fotos, que la gente suba sus fotos a internet, es una manera también de identificación colectiva con la fiesta. Esos son lo que hacen una fiesta vivida, no lo otro. Sobre todo, las funciones psicológicas y sociales que tiene la fiesta. Las funciones pedagógicas que tiene la fiesta. Si no las tienen, ¿merece la pena salir? Por tanto, no es contradictorio con eso que dice la Carta de la UNESCO. En su interacción con la naturaleza, esta fiesta lo tendría concretamente, es decir, su relación directamente con lo que puedan ser las tareas del ciclo de invierno, con las tareas agrícolas, perfectamente la utilización de elementos que tienen que ver con los sectores, como puede ser el sector predominante del olivar, su historia. Pues imaginemos, para los que les preocupa lo del tema de que seamos una fiesta muy antigua, bueno, pues tenemos evidencia del siglo XIV. A la devoción, a la existencia de cofradías, dónde estaban las cofradías, el lugar privilegiado que tenía en la catedral, en San Ildefonso. Tenemos algo grande. Tenemos algo grande por eso, pero tenemos grande algo también por la emoción que puede generar en nuestros semejantes el participar de esa fiesta. Por ambas. El sentimiento de identidad. Yo soy de Granada, llevo ya aquí 16 años, pero yo he visto a la gente de Jaén muy orgullosa de su fiesta. Y eso es algo que se capta. Y a mí me han hecho emocionarme con ese hecho. Y bueno, hay cosas que se experimentan simplemente. Bueno, el tema del sentimiento de identidad, como hemos dicho, genera esa sensación de que no acabamos en nosotros, ¿no? Sino que acabamos en los demás, ¿no? Y eso es muy importante dentro de esa festividad. Ese sentimiento de que Jaén es grande con sus fiestas, por múltiples razones. Hay algunos que lo argumentan es grande por su actividad, es grande porque me permite el encuentro con los familiares. Pues eso es real, no es algo que sí. De tal manera que, por ejemplo, mucha gente, y lo podemos ver a través de las nuevas tecnologías, lo podemos ver. Como por ejemplo gente que a lo mejor está en Francia, como conozco gente concreta, y celebra allí su carrera de San Antón, hace sus lumbres, invita a participar a la gente en esa misma, y en la medida de lo posible mete gastronomía con algún tipo de embutido, para que efectivamente tenga todos los elementos, ¿no? Y hace su recreación de esa fiesta. Hay gente que a través de internet, ese día por lo que sea no puede estar, y el drama de la ciudad y el drama de la provincia, la emigración, en gran medida. Y bueno, pues están deseando que a través de las redes sociales o a través de una llamada vean fotos, a ver cuánta gente ha participado en la carrera, dónde se han hecho las lumbres, rostros conocidos. Y la gente que ha estado fuera,
sabe la importancia que tienen esos elementos. Elementos de continuidad, lo hemos estado hablando, de cómo se intentan buscar esos elementos de continuidad, muchas veces apoyándote en otros elementos simbólicos, en otras interpretaciones de lo que puede ser la tradición, o siendo más rigorista y buscando directamente cosas que pueden ser más esenciales, ¿no? Y sobre todo contribuyendo hacia promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. El patrimonio cultural inmaterial no es el patrimonio de los prohombres de la ciudad, no es los grandes acontecimientos, no es las grandes batallas. La mayoría de los casos es el patrimonio de un sujeto colectivo, en muchos casos anónimo. En nuestro caso es un sujeto múltiple o un sujeto coral, ¿vale?, que tiene el nombre de las diferentes asociaciones que participan, ¿no? Asociaciones culturales, vecinales, etc., ¿no? La pregunta que muchas veces se hace: ¿es todo patrimonio cultural inmaterial? Pues no. Pues no. Lo que vaya en contra de los derechos humanos más básicos, pues no lo es. Tan sencillo como eso. No. Determinadas prácticas que vayan en contra de valores que tenemos interiorizados en la sociedad de nuestro tiempo deben de mantenerse. No. Tan sencillo que no. No. Sin problema. Se dice sin problema. No. ¿Qué se puede hacer cuando hay una tradición de ese tipo? Bueno, pues modificar las prácticas desde dentro, salvaguardar los elementos de ese sistema cultural, y si hay una práctica que es lesiva por los derechos humanos más básicos, pues se suprime, sin problema. Y realmente otro tipo de elementos se perpetúan y se mantienen. Por supuesto, estas decisiones no las debe tomar un etnólogo, una etnóloga, un político o nadie. Deben de ser consenso de la propia sociedad. La sociedad dice hacia dónde va. Pero no, yo puedo decir, oye, pues esto tiene no sé cuántos años. Yo puedo decir, oye, esto genera cohesión. Pero la última batalla, la última lectura, la tiene que dar la sociedad. Eso es así. Y ya digo, no tiene por qué ir en contra de los derechos humanos más básicos. O sea, no es así. Es decir, son reflexiones que hacemos en torno a esta festividad, del que todos los que estamos aquí podemos decir algo, y seguramente, seguramente no, vamos, clarísimamente mucho más pertinente que lo que pueda decir yo. Pero lo que estamos reflexionando hoy es qué implicaciones tendría su consideración como patrimonio, independientemente de la vivencia personal o subjetiva de cada colectivo. Cuando miramos las lumbres de San Antón, tenemos que ver qué conocimientos tradicionales hay sobre las actividades productivas, los procesos, qué creencias. Podríamos aquí pensar, hacer una especie como de que cada cual pudiera decirlo, pero bueno, fundamentalmente creencia, la devoción a San Antón, o la vocación de San Antón, como la puede ser la cura de enfermedades, la protección de animales, figuraos, la protección de animales, ¿no? En una época donde los contextos eran agroganaderos, donde animales domésticos tenían tantísima importancia, y fundamentalmente la ayuda de una vocación que se veía con unas connotaciones cercanas era la mejor salvaguarda directamente para garantizar la continuidad de esos animales, que garantizaban no solamente el sustento, fuerza de trabajo, etc. Por supuesto, todo lo que se quiera saber del propio San Antonio Abad, bueno, pues hay axiografías sobre el tema que podamos encontrar, y bueno, pues los textos de la leyenda dorada, Jacobo de la Vorágine, que efectivamente nos pueden dar cuenta de dimensiones sobre las cuales se puede explorar si se quiere seguir en esa línea, ¿no? Que es otra línea sobre la cual se puede trabajar. Creencias, rituales festivos, prácticas ceremoniales, devociones, prácticas rituales, incluso hay algunos tipos de creencias que están solapadas también un poco. José Manuel ha dicho, ¿no?, lo del tema de
el bien frente al mal y todo este tipo de cosas son pertinentes. ¿Por qué? Porque al final vamos cogiendo connotaciones, ¿no? Y leemos las lumbres y leemos sentidos que a lo mejor ya están en la hoguera de San Juan, y leemos sentidos que ya están en las Candelarias, y leemos sentidos en otras fiestas que nos pueden ser similares porque tienen algún elemento en común. ¿Eso es algo negativo? No. Vivimos en un territorio local, pero que a su vez está relacionado directamente con otros territorios y vivimos en un contexto global. Entonces muchas veces las definiciones y las acepciones pues también están y se implican dentro de la propia fiesta. Manifestaciones musicales y sonoras, figuremos ¿no? Aquí, ¿no? El tema de los melenchones, las canciones de corro. Forma de alimentación, pues ya sabemos, ¿no? El tema de la famosa roseta, que incluso en la toponimia, ¿no? Que aquí en Jaén se llaman así, ¿no? El tema de la calabaza, que también tiene su valor simbólico, o la existencia de los propios embutidos. Curioso, ¿no? También que, bueno, que con la nueva hegemonía religiosa se habrá fiesta donde el protagonismo de la carne de cerdo esté tan claramente explícito, ¿no? Forma de alimentación, forma de sociabilidad colectiva, organizaciones, figuremos ¿no? Lo importante es que son aquí el tejido asociativo para que esta fiesta siga adelante, ¿no? Y es verdad, muchas veces lo que sí podemos ver es que el ayuntamiento, no este concreto, los que hubo anteriormente y los que vendrán, ¿no? Pues la mayoría de las veces lo que hace es ser director de coro de las sensibilidades que tienen los diferentes colectivos. ¿Por qué? Porque si hay una fiesta que verdaderamente pertenece a la sociedad y pertenece a los colectivos sociales y a los vecinales y a los culturales, es esta. Y sabe que su papel es muy importante. Y de hacer una buena fiesta, pues, bueno, también le va en ello, ¿no? Pero no solamente por una estrategia de legitimación política, sino porque es la naturaleza de la propia fiesta, el protagonismo de la sociedad. Bueno, pues si seguimos profundizando en este tema, voy a simplificarlo un poco de forma rápida, ¿vale? Lo mismo que evoluciona la sociedad, lo mismo que las formas festivas van evolucionando, lo mismo que evolucionamos nosotros, porque no dejan de ser creaciones humanas, pues también evolucionan las administraciones. A lo mejor más lento, diría algún crítico, pero bueno, también van evolucionando. Y entonces, pues, fundamentalmente te das cuenta de que si antes lo que preocupaba mucho era la protección, y de hecho hoy lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dejado así al revés, ¿no? Y ya hemos nombrado al colectivo de iniciativas para la idea que propuso, ¿no? La Declaración de Bien de Interés Cultural, ¿no? Pensamos en la protección, ¿vale? Es una forma de entender la función de la administración cultural, es decir, con lo que se llamaba tutela, ¿vale? Todavía la seguimos teniendo, ¿no? Pero ahora, en nuevo tiempo, y sobre todo el patrimonio cultural inmaterial, habla de salvaguardia. Salvaguardia, salvaguardia. Lo podéis encontrar escrito de muchas formas, ¿vale? La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial significa que se le dé viabilidad. Es decir, que cuando nosotros reconocemos una serie de elementos como fundamentales, ¿vale? Tenemos que asegurar la investigación, la preservación, la protección, la valorización, la transmisión y la revitalización de la propia fiesta. O sea, la recuperación, la revitalización. Figurémonos si le viene bien a la fiesta esos aspectos de dinamismo. Es más, entroncando directamente con ese planteamiento, ¿qué sería esa salvaguardia? Pues bueno, que paralelamente los compañeros y compañeras del ayuntamiento, como puede ser Carmen Cruz, Carmen Pérez Miñano, que siempre nos han ayudado, precisamente en la declaración de la Ley de Patrimonio Inmaterial, hacen su papel. Lleva a Paco, loco, y dice, Carmen, una mano, a ver si podemos meterlo en la Ley de Patrimonio Inmaterial, y se ponen al servicio directamente de esa causa para que al final sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Por supuesto, contamos con la ayuda de los que corresponden, con los técnicos del ayuntamiento, pero en su momento también con Manuel López Pérez y bueno, con Manuel Urbano, que también colaboró. Cada cual hace lo suyo. El investigador investigar, el técnico hace lo suyo, la sociedad pedirlo. Y en el fondo todos estamos cuidando esa fiesta. Y todos formamos parte. No hay un escalafón.
todos son necesarios directamente a la fiesta. Entonces la salvaguardia, por ejemplo, para un grupo como puede ser Pan y Aceite, a lo mejor es que le den una subvención o una ayuda para que puedan grabar las canciones, por ejemplo, para que no se pierdan. Y eso es salvaguardar la fiesta. O a lo mejor la ayuda, porque claro, estamos hablando de patrimonio cultural inmaterial. Si estuviéramos hablando de un castillo, lo tendríamos más fácil. Aquí hay una compañera que trabaja en la arquitectura defensiva, seguiríamos el diagnóstico clave, el tema de la conservación, pero claro, el patrimonio cultural inmaterial es que lo hace todo un poquito más complicado. Entonces, a lo mejor para mantenerlo, a lo mejor hay que ayudar directamente a las asociaciones para que puedan poner la barra. O si contratan a un grupo musical para que puedan directamente tocar su instrumento, pongamos por caso. O si a lo mejor en esos vecinos directamente hay un investigador que quiere recopilar determinados usos gastronómicos de la fiesta, puede hacerlo. Entonces, esas son las nuevas medidas de salvaguardia. O a lo mejor grabar un vídeo, o a lo mejor participar en Fitur, o en Tierra Adentro directamente, y llevarse al colectivo cultural que hace ese tipo de música, que forma parte y consideramos que es importante a mantener, lo llevamos directamente a ese tipo de exposiciones. Ese plan de salvaguardia debe hacerse, por supuesto, con los portadores de la tradición. Y los portadores de la tradición, que estoy utilizando terminología que no es mía, es terminología de UNESCO, si estamos hablando de una fiesta compleja y de una fiesta coral, deben de ser los colectivos sociales, los colectivos culturales, sujetos que participan en la misma, y se piense cuál podría ser un plan de salvaguardia de algo que todos estamos de acuerdo de que es significativo. Y seguramente los colectivos sociales dirán, pues yo lo que quiero es más participación a la hora de decirlo. Las asociaciones de vecinos, oye, que nos tengáis en cuenta porque, oye, no me siento poco escuchado, no sé qué, no sé cuánto, que nos participéis un poco, el ayuntamiento, en la medida que lo pueda, pues directamente permitiéndolo, hablando con la gente de protección civil, asegurando directamente la seguridad de la misma, llevándolo directamente a las exposiciones donde haga falta, ferias de turismo, cada cual cumpliendo su función. El técnico grabando y la gente haciéndose fotos o comentando. Eso sería un plan de salvaguardia, es decir, ¿qué hacemos, ¿vale? ¿Qué hacemos para revitalizar esa festividad? Y en eso todos tenemos algo que decir. No solamente los historiadores, no solamente los etnólogos. No, todo. Yo puedo decir, oye, he visto muchas y esto es significativo. Ya está, yo hago así, desaparezco y que sea la propia sociedad la que se defina. No. Si vemos cuáles son las posibilidades que tenemos dentro de las que nos favorece o las que nos permite la ley de patrimonio, pues tenemos una ley estatal y una ley autonómica, básicamente simplificando la cuestión. Una ley del año 85, pero que fue bastante avanzada, y en la cual pues, reconocía la importancia o el valor patrimonial de los bienes muebles, los bienes inmuebles y las propias actividades. La figura que utilizaba era la de bienes inmuebles de carácter etnográfico y entendía por ello edificaciones, instalaciones que sean expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos constitucionalmente. Si nosotros pensamos cuáles serían los bienes inmuebles de la fiesta, bueno, primero habría que reconocerle ese dinamismo, ¿no? Porque ahora, con las nuevas actividades que vamos a tener estos días, que van desde el 14 al 18, va a haber nuevos inmuebles significativos, ¿no? Inmuebles significativos es como continentes en los que se expresa la actividad. Tendríamos claro que el trayecto que sigue la carrera formaría parte de esos inmuebles. Pero tendríamos claro que los bienes inmuebles deberían de ser los espacios que tienen que ver con los diferentes barrios o los espacios donde se desarrollan las propias lumbres, ¿no? Si enjuiciamos esos bienes inmuebles. También por las nuevas definiciones de la fiesta harán que se ritualicen otro tipo de espacios, ¿no? Como esta marcha que se va a hacer ahora canina, no sé cuánto, bueno, pues también incluimos esos elementos como bienes inmuebles, ¿por qué no? Y bienes muebles que serían otra definición que también consigue, que serían bienes de inmuebles de carácter etnográfico, pues bueno, pues podrían ser instrumentos que nos permiten poder realizar las lumbres,
Pero, por ejemplo, si pensamos en una dimensión concreta, como podría ser, por ejemplo, lo que hemos hablado de los grupos que se dedican directamente a la expresión musical, lógicamente los bienes muebles pues serán guitarras, serán laudes, serán... ¿vale? Y a lo mejor, si algún día se declara bien de interés cultural, y recuerdo que para fomento también existe las actividades de interés enológico, porque son también de interés cultural, son las lumbres de San Antón, como el castillo, como la catedral. Y digo, está un patrimonio, no digo más ni menos, está un patrimonio, es decir, la ley te permite que puedes jugártelo a inmuebles, a bienes muebles, pero también a actividades de reconocido prestigio. Y las medidas del 1,5%, el 1% cultural que siempre se ha dicho, que ahora es más, ¿no? Pues también permiten hacer planes de salvaguardia siempre y cuando sea bien de interés cultural. Y los ayuntamientos, pues lo mismo que piensan, con buen criterio, en arreglar o algo que necesitamos tanto como puede ser el tema de los accesos de la muralla, pues también puede pensar en generar un plan de salvaguardia directamente de cómo podemos actuar para el mejor lucimiento y la mejor conservación de la propia festividad. También reconoce las actividades de carácter etnográfico a nivel estatal. Tenemos también lo que es la legislación, en este caso autonómica. Estaba la ley 191, ahora tenemos la ley 14/2007. En la ley 191 ya había un reconocimiento explícito de los bienes de interés etnológico, que tenía valores etnológicos, estaba la figura del lugar de interés etnológico. Bueno, también se podía reconocer los bienes muebles con esos valores, efectivamente, e incluso se podía haber hecho también declaratorias de actividades de interés etnológico. Específicamente aparece escrito como tal ya en la ley 14/2007, ¿no? Que supone una serie de incorporaciones dentro de la concepción del patrimonio. Por eso lo importante de que lo veamos como una construcción, no como si fuera palabra divina, sino algo construido por la gente. Esa nueva ley de patrimonio ya supuso una reflexión en torno al medio ambiente, supuso una reflexión en torno a la contaminación visual, ¿vale? Con artículos específicos y títulos específicos. Planteaba la posibilidad de mayor interacción con la sociedad civil a partir de esa ley de 14/2007 y reconocía específicamente, asumía determinadas dimensiones que tenía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía desde aquel momento, la YICA, que también apareció en aquel momento, y creo recordar que había un título específico del patrimonio etnológico que ya lo había en la 91, pero también aparecía la nueva definición del patrimonio industrial, ¿vale? Y bueno, pues empezamos ya a ser sensibles con ese tipo de cuestiones. Esa sería la figura. La figura sería actividad de interés etnológico y sería declarado como bien de interés cultural. Retomamos. Hemos dicho, tendríamos que reflexionar sobre qué bienes inmuebles serían los significativos, y esa sería una reflexión colectiva. ¿Qué bienes muebles serían? ¿Vale? Significativos quiere decir dónde la jugamos, decir, oye, pues esto es lo que queremos que sea permanente, ¿no? Y estas dimensiones que estamos viendo de la propia actividad. Posteriormente, se especifica concretamente que tienen como una especie de prioridades las actividades de interés etnológico para ser recogido una serie de subvenciones, ayuda económica y todo este tipo de cosas. Bueno, efectivamente eso está así y aparece explícitamente dicho en la propia ley 14/2007, ¿no? Primando las que estén en peligro. Pero bueno, ya os he comentado, nadie duda de que esté en peligro la romería de la Virgen de la Cabeza. Y cuando nosotros trabajamos en cuál era la más significativa de Jaén, pues fuimos a la más significativa, no porque estuviera en peligro, pero quiero decir que también se busca esa identificación social. Es más, cuando cualquier administración con competencias vea la participación de la ciudadanía en la fiesta, la autorreferenciación, el poder civil que se concreta en la propia fiesta, eso en la sociedad en la que vivimos hoy, no sé, es muy importante, no es cualquier cosa. Encontramos fiestas que están autodirigidas, pero no es el caso de esta, donde tiene tantísimo protagonismo las asociaciones vecinales.
Y por eso se tienen que seguir mimando, se tienen que seguir escuchando y que digan hacia dónde deben de ir las cosas, ¿no? Por eso insisto en estas cuestiones, no por otro tipo de interés, que no es el caso. Aparece también luego en el 2015 una ley estatal que reconoce el patrimonio cultural y material. Aparece en el 2015. Es decir, fue en el año 2007, las autonómicas van variando un poco en los años, pero bueno, esta aparece a nivel estatal y también hace declaratorias como tales. La figura que utiliza es declaración de manifestación representativa del patrimonio cultural y material y, por ejemplo, pues poniendo ejemplos para que se visualicen relacionados con la ciudad o con la provincia, pues ha declarado como tal el toque manual de la campana y lo que es la cultura del reparto, ¿vale? Serían representaciones que superan el ámbito estrictamente comunitario, ¿no? de la comunidad autónoma, ¿no? por decirlo así. Por eso son manifestaciones que trascienden la propia definición territorial de las comunidades autónomas. Bueno, pues básicamente sería también otra figura. Por esa regla de 3, dice, bueno, pues si tenemos documentos desde el 2003, UNESCO cada vez se aproxima más a un concepto cultural a la hora de entender el patrimonio. Bueno, estamos incluyendo dentro de los catálogos generales, los catálogos municipales, me refiero a catálogos urbanísticos, pero planes especiales, etcétera, patrimonio etnológico o inmaterial, debe de haber la tira declarada. Debe de haber, vamos, si ya llevamos tanto tiempo, pues lamentablemente no. Pero si estamos ya, todo lo tenemos claro, bueno, la verdad que no. Si habrá, pongamos, no sé si pedía el comodín, pero bueno, miles, ¿no? O bueno, cientos, vamos a decir cientos, si no nos equivocamos. Cientos de declaraciones de bienes inmuebles, específicamente como actividades tecnológicas, solamente tenemos una en la provincia de Jaén. Y bueno, pues cuando decimos eso, decimos, ¡buah! ¿Sabes? Rápidamente, como jienenses de origen o de adopción, pues decimos, bueno, no sale el victimismo, ¿no? Típico, ¿no? Pues es que en Jaén, tío, ya es que siempre somos los últimos en todo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Nos sale casi de forma automática, ¿no? Y no nos tienen en cuenta, no sé qué, ya se sabe, abandono, no sé qué. Y yo hasta lo digo también, pues mira, si vemos las otras provincias, vemos que este tema son las que están declaradas a nivel de Andalucía. Es decir, que tampoco es mucho mejor en otras provincias. Es decir, no son muchas las declaraciones que se han hecho. Hay coyuntura y es la importancia de lo que había dicho al principio, de que el patrimonio es una construcción social. Es decir, si no hay técnicos en las administraciones con determinada sensibilidad, no puede haber patrimonio de ese tipo. Tan sencillo como eso. Si no hay presupuesto, pues no. Ya está. Y entonces, claro, años de interrupción de esta lógica, pues son falta de declaraciones de este tipo. ¿Quiere decir que la valoración del patrimonio etnológico no esté presente? Porque la estamos enjuiciando desde la actividad de interés etnológico. Bueno, podríamos sacar un poquillo de pecho, ¿no? Y decir, joder, Pablo, madre mía, qué panorama nos plantea, ¿no? Bueno, es cierto que hay declaraciones que tienen que ver con inmuebles, como puede ser lugares de interés etnológico, como puede ser la huerta de Penalajá o la fábrica de harinas de Fuerte del Rey, bueno, o cómo lo etnológico, lo inmaterial se impregna, ¿no? A la hora de definir, por ejemplo, nuestros conjuntos históricos, el propio conjunto histórico de Jaén, o el propio catálogo municipal del PEGOU de Jaén, donde aparecen elementos extraños que hace poco, como son las hornacinas, ¿no? Las tascas, como aparecen, por ejemplo, determinados bares tradicionales, elementos vinculados a la devoción, porque no nos olvidemos, lo que somos es lo que comemos, es lo que bebemos, es donde disfrutamos, donde nos enamoramos, donde nos casamos, si fuera el caso, donde nos bautizamos, donde nos enamoramos. Eso es nuestro patrimonio. Y claro, eso es lo que, en la medida de lo posible, sería muy sencillo. Si alguien viene a visitarnos, al final todos decíamos, oye, quiero ver el patrimonio de tu ciudad, no sé qué. Ya está, vamos a ver el castillo. Vamos a ver, estaría bien. Vamos a ver San Ildefonso.
Y bueno, vamos a ver los baños árabes, por ejemplo. Claro, la pregunta debería de ser, dime cuáles son tus sitios significativos. ¿Tus sitios significativos? ¿Y eso te interesa? Claro, que me interesa. Claro que me interesa. Los miradores con los que veía, los encuentros que tenía al tener las tierras, rodeado de una ciudad como esta, rodeado de sierras, los molinos, los cortijos en los que era un niño directamente los visitaba, y la mirada se amplía. Pero si repetimos automáticamente lo que nos creemos que hay que contestar, para no parecer demasiado, no encontramos que gran parte de lo que nos hace identificarnos con esta ciudad, con esta provincia, son esas cosas. Que tiene que ver con lo que comemos y tiene que ver también con sus fiestas. Porque la mayoría de las veces son lo que son. ¿Cuál es la importancia de ese momento? Que nos encontramos, ¿no? Ya está. Que convivimos, ¿no? Que nos obligan a salir a la calle, ¿no? Echamos un rato agradable. Y luego ya, pues, hay muchas más connotaciones, pero, oye, ha sido un rito de paso muy importante en Jaén. Hay gente que se ha enamorado, se ha adoptado. Porque también tiene una parte de adolescente, ¿no? Y de salir, de encontrarse, oye, que los barrios se conozcan unos a otros, y de fogata en fogata, canciones que específicamente hablan de rituales amorosos, como reflejan las canciones que están recuperando Pan y Aceite y Lola Torres, hacen cuenta de eso. Bueno, por eso es patrimonio. Por eso, si la administración lo declara, pues bien, pero nosotros no va a seguir siendo patrimonio, por eso, porque refleja eso, y por eso hay que cuidarlo, no por otra cosa, ¿no? Eso sería un poco. Si vemos declaratorias que nos afectan a la provincia de Jaén o a Jaén específicamente, que ya han sido declaradas como tal y han sido reconocidas, pues sería la dieta mediterránea, el flamenco como tal, la cetrería y la piedra seca. Decimos, si queremos trabajar con un bien de interés cultural, perdón el lapso, es que el lapso lo voy a explicar, el bien de interés cultural, porque claro, al trabajar en la administración cultural, pues ves bienes de interés cultural por todos lados, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sería la dieta mediterránea, el flamenco. Figuremos si tenemos aquí una serie de dimensiones desde el punto de vista del desarrollo económico sobre las que podemos actuar. Por ejemplo, si pensamos en la dieta mediterránea, aceite, olivar, podemos pensar, oye, recuperar los cortijos que puedan estar recuperados, que estén vinculados directamente a molinos aceiteros, por ejemplo, parte de la toponimia asociada, parte de los cantes, de las faenas que tienen que ver directamente con el olivar, buenas prácticas desde el punto de vista ecológico, que tienen que ver con ese concepto tradicional, que muchas veces el concepto tradicional, y seamos honestos, porque a veces hay que serlo. Algunas veces cogemos el concepto tradicional y nos sirve para echárselo como arma arrojadiza a otro y pegarle por la cabeza. Y dice, esto es tradición. Y algunas veces la tradición, que es lo que hemos dicho al principio, retomamos, si va en contra de determinadas prácticas que son lesivas contra el medio ambiente, pues no lo es. Y tradición quiere decir raíz, quiere decir ser, quiere decir legado, quiere decir aquello que hemos salvado de la quema. Si un día hubiera un terremoto o hubiera una catástrofe, que no lo quisiera que ocurriera nunca, ¿no? Pero si nosotros no la juzgáramos, hubiera un acontecimiento a decir, oye, estamos en nuestra vivienda, estamos en nuestra casa, no sé qué, madre mía, lo que nos viene. ¿Qué salvaríamos? ¿Qué salvaríamos? Posiblemente lo que salvaríamos sería, no sé, a lo mejor una fotografía de un familiar, una fotografía de alguien que sea para nosotros significativo, algunos elementos. Llevaríamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón nuestras creencias, porque el terremoto no se las carga. Llevaríamos nuestra ideología, llevaríamos nuestros gustos, llevaríamos los olores, llevaríamos los sabores, llevaríamos los conocimientos de nuestros padres. Eso es nuestro patrimonio. Eso es lo que verdaderamente merece la pena y lo que llevaríamos. Y por eso lo llevamos presente. Lo llevamos hasta en nuestra forma de hablar. Yo seseo como mi madre. Ya está. No hay que darle más vuelta. Y está en mí, siendo granadino. Y otro, poner los énfasis donde le ponen los énfasis. Y ese es nuestro legado. Y eso es lo que verdaderamente nos hace sentirnos orgullosos como personas y como miembros de un determinado colectivo.
Bueno, otra experiencia que fue, con la que hemos trabajado con gente del ayuntamiento de aquí de Jaén, que nos colaboró para la declaración del Ala del Patrimonio Inmaterial, fue esta experiencia que se hace desde la consejería, concretamente de lo que es la agencia que tiene, que es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ¿no? Lo que hemos visto en las declaratorias de UNESCO y en los textos internacionales de propio UNESCO, ellos lo simplificaron metodológicamente en una serie de 4 dimensiones, ¿no? Para tratar algo que aparecía en esa convención, ¿no? Esas 4 dimensiones eran rituales festivos, oficios y saberes y modos de expresión, alimentación y cocina. Lógicamente, hablamos con Carmen y bueno, por final veíamos claro que si apostábamos por algo era por los rituales festivos. En ese momento y en ese encuentro que tuvimos, que lo hicimos así como el que no quiere la cosa, por Jaén, pues conseguimos, claro, yo estaba trabajando para la comarca de la Loma, pero bueno, yo quiero devolverle a Jaén parte de lo que me ha dado, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ellos, los técnicos en este caso del ayuntamiento, pues colaboraron intensamente en que hiciéramos varios expedientes para declararlo como patrimonio inmaterial, que luego nos permitiría avanzar, pues si luego queríamos el día de mañana que sean bienes de interés cultural, o ya pensamos ya en lo sería la pera y moneda, pensar en un plan de salvaguardia de esa manifestación. Y entonces, pues en ese momento, ya digo, con la ayuda de las técnicas del ayuntamiento, pues incluimos por lo que era la romería de Santa Catalina, que ya forma parte del Ala de Patrimonio Inmaterial, las salinas de interior de la ciudad de Jaén, la noche del abuelo, procesión, y específicamente la lumbre de San Antonio. Entonces, un paso que va a ser un requisito que facilitaría las cosas enormemente era que estuviese dentro del Ala de Patrimonio Material. Por tanto, ya ese paso ya se habría dado. Nuestras compañeras de la delegación saben que eso facilita muchísimo el procedimiento técnico, porque lo único que había que hacer es prácticamente volcar datos, o sea que sería con relativa facilidad. Lo ubicamos entonces dentro de rituales festivos. ¿Qué significaría rituales festivos? Bueno, pues vamos a gente que es especializada, que son especialistas directamente en este tema de cuestiones, fundamentalmente Víctor Turner, ¿no? Habla de los rituales festivos, que son ese locus privilegiado de la costumbre o tradición, asiento de las prácticas sagradas y procesos simbólicos formales. La pantalla, por eso la pregunta, cuando algunos compañeros o compañeras periodistas me han hecho de que si estoy con el 16 o estoy con el 18, mi respuesta ha sido que la fiesta debe responder a ser una especie de espejo de la sociedad. Y por eso se habla así. Son pantallas las que proyectan de un modo más o menos transparente las formas de pensamiento de los pueblos. Es decir, la idea es que sea eso, como una especie de negativo o positivo, ¿no? De lo que es la propia sociedad. Pero también la representación solemne de la estructura social, evidentemente. Eso es lo que decimos con que en la fiesta cada pueblo ocupa su posición. El alcalde sabe dónde ponerse, los concejales saben dónde le corresponde, y bueno, y hasta el conferenciante pues sabe dónde ponerse. Ya está. Eso es así. Pues básicamente, eso que es algo normal, pues en la fiesta se ve. Entonces, se puede analizar la sociedad desde la propia fiesta. Es decir, la estructura, por supuesto, los cargos eclesiásticos saben dónde ponerse, cada cual se pone donde le corresponde, y a lo mejor mi sitio donde ponerme es echando la mano a la lumbre, por ejemplo, o mi sitio donde ponerme es, yo qué sé, no sé, preparando la comida, no sé. Pero en el fondo, todos somos fiestas. Todos somos fiestas. Y tan importante es la presencia en un lugar como en otro. Porque por eso es un loco privilegiado donde se puede ver perfectamente quién es quién en una sociedad. Es una imagen magnífica. Y luego ya, sobre todo, cuando pensamos en fiestas como pensamos en Corpus, se ve magníficamente. En estas, por ejemplo, al tener un componente maravillosamente más horizontal y mucho más descentralizado, pues aparecen nuevos actores, ¿vale? Que a lo mejor no tienen un peso específico dentro de la estructura social, ¿vale? Pero sí lo tienen en la fiesta.
del tipo, joder, tío, cuando organizamos esta fiesta es el que más esfuerzo hace. O del tipo de, cuando empezamos a buscar tales tirajitos, es el que más se arriesga directamente ahí a por otra y traérsela. O el que con más emoción organiza la comida que se organiza. O es la presidenta de la asociación o de la federación o lo que sea, que más fuerza le pone a la hora de reivindicar cosas para su barrio. ¿Vale? Aparecen nuevos actores que también se pueden visualizar en esa fotografía de la sociedad. Pero también son importantes que sean rituales porque generan cohesión, figuramos que es importante en esta sociedad, ¿no? Donde parece que se está generando una ampliación del campo de batalla, donde el hecho de vincularse a una opinión, que muchas veces es tan coyuntural, tenemos peleas tremendas, ¿no? Por gustos, en esa sociedad donde se está ampliando el campo de batalla hasta lo cotidiano, donde competimos en cualquier expresión, figurémonos si es importante una fiesta que genera cohesión. Lo importante directamente para una persona que sea una autoridad representativa de una ciudad, contar con eso, con una fiesta que genera cemento social, que genera cohesión, que genera integración, claro, a través de la asociación, o por ejemplo, yo qué sé, o a través de la banda de música. Mi forma de participar en la fiesta es pues, tocando clarinete. Y cuando estoy fuera, cuando estoy en Alemania, cuando estoy en Francia, pues posiblemente lo que me toca pues, son los pasodobles, por ejemplo, suponiendo que sea el caso, o los melenchones. O lo que me toca, pues bueno, yo sé, la fiesta tiene olores, ¿no? Los olores embutidos, no sé, friendo, ¿no? También, ¿no? O la sensación de frío de una noche de invierno, ¿no? Esos son los elementos que forman parte. Se habla de un ritual porque es el teatro benévolo de los poderes y cargos políticos, es decir, donde efectivamente se presentan como tal, pero camuflan ese poder de alguna manera, siendo consecuentes, siendo condescendientes con su sociedad. Mira que vivimos este año, y esto es un mensaje que no está vinculado al Ayuntamiento de Jaén, sino que en cualquier fiesta se ve, ¿no? Es decir, cómo nos congraciamos pero las autoridades de ahora, como las de hace 10 años, como las de hace 200 años, sin problema. En fin, textos consagrados de sus interpretaciones oficiales. Tremendo, ¿eh? Interpretaciones oficiales. San Antón no es lo que diga el cronista oficial de Jaén. No. San Antón no es lo que diga el etnólogo este que lo hemos visto, que lo conocemos, que no sabemos quién es, no sé qué, no sé cuánto, que se ha montado aquí y ha montado con el rollo. No. San Antón es lo que decíais vosotros. Es más, cosas que le haya dicho, no tenéis por qué creerlas. Haríais bien no creyéndolas. Porque a la larga el peso específico de la fiesta lo tenéis vosotros, vosotras y los que vengan. Y por eso tenemos algo valioso. Otro de los aspectos sobre los que tenemos que reflexionar para pensar San Antón, tiramos directamente de gente que se ha especializado en lo que es la elaboración especializado en investigación de patrimonio etnológico, concretamente Juan Agudo, el profesor Juan Agudo, que ha trabajado temas vinculados a los rituales festivos, pero también vinculados a lo que es la arquitectura popular, ¿no? Y dice, bueno, pues las fiestas, dice, se reproducirán cada año, siempre que la comunidad social y simbólica definida por la pertenencia de una determinada etnia, un territorio concreto, barrio, pueblo, comarca, una clase o un sector social, claro, una fiesta es el 1 de mayo. Claro que sí. Es más, se puede estudiar desde el punto de vista antropológico exactamente igual. Hay unos itinerarios, hay unas canciones, hay una gastronomía, hay unos lugares. Claro que sí. Efectivamente. Estructuralmente es lo mismo. Bueno, y sobre todo dice, las fiestas se reproducirán cada año siempre que la comunidad social y simbólica
se siga autopercibiendo e identificando con dicho festejo. Es decir, el día que para nosotros la lumbre de San Antón no significa lo que significa, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Si yo no me identifico como que eso forma parte de mi propia identidad personal, es decir, no forma parte de mis ritos de paso, no forma parte de la educación que me han transmitido mis padres, no forma parte directamente de un espacio que yo lo veo como algo positivo, no me apetece correr a San Antón, no tengo esa emoción cuando de pronto veo las fotos como la gente las pone de este año, no sé, somos 5.000 atletas, no sé cuántos, tenemos no sé cuántos atletas internacionales. Si eso no me sigue emocionando, no tiene sentido la fiesta. Será como esas cosas que se las tenemos que dejar a los arqueólogos. ¿Por qué hay una calabaza? Pues yo qué sé, ¿por qué hay una calabaza? ¿Es tan importante saber por qué hay una calabaza? ¿O es más bien importante, no sé, comérsela? No por caso. O acompañarla de algo que sea significativo. A lo mejor las bebidas hoy son otras. Pero lo importante es el valor de convivencia que tiene. Que cada vez tenemos menos. Tan sencillo como eso. Que cada vez menos tenemos menos excusas para salir a la calle. Y Jaén nos propicia una. Eso es lo fuerte. Además, no. Está ahí y aporta. Y yo cuando mande, si se declara y hable con la Dirección General de la Consejería, pues va a decir, Paquito, ¿cuántos años tiene esto? Pues sí, muchos, pero que no es esto, coño. Que lo que es que a mí me emociona cada vez que estoy ahí. Y por eso hago el expediente. No porque tenga 7 siglos, 8, 9 o las que queréis que tenga. Que hay que decirlo, porque al final tienes que tener el lenguaje de la administración. Porque si no, no cuela. Y tienes que hablar de bienes inmuebles, y tienes que hablar de bienes muebles, y tienes que hablar de estas terminologías. Pero lo definitivo es que no sigue tocando. Esa es la clave. Esa es la clave, y por eso directamente debería de ser patrimonio. Porque ya lo es en nuestros corazones. Lo único que tiene que haber es reproducción en la administración de esos sentimientos ya existe. Y por eso estamos aquí. Y por eso nos la jugamos. Y por eso nos peleamos. Y por eso decimos, venga, 16, no sé qué, no sé qué, no, estos tíos que se creen. Turismo, no sé qué. Y empezamos a tirarnos los trastos a la cabeza. Pero a la larga, ¿por qué? Porque no importa. Si no me importa, no lo haríamos. Tan sencillo como eso. Por tanto, cuando esta vinculación cambie o desaparezca, lo hemos estado comentando, o ese universo social o simbólico que reflejaba valores sociales o debilitamiento del colectivo, es decir, imaginaros una fiesta, por ejemplo, que tiene un eminente, bueno, pues ahora, el nuevo urbanismo que tiene la ciudad de Jaén, pues a lo mejor no propicia tantos espacios abiertos. Bueno, pues habrá que pensar los nuevos lugares, o habrá que pensar los nuevos espacios. A lo mejor ahora ya directamente los materiales de desecho no están tan vinculados al tema del olivar, porque la mayoría de la gente pues se dedica a otra cosa, ¿vale? Y a lo mejor esa sensación de como ha dicho José Manuel, con buen criterio, de quitarse directamente lo que te sobra y directamente tener el corazón abierto para lo que venga nuevo, pues a lo mejor son con otro tipo de materiales, que no pasa nada, y sin ningún problema, porque a lo mejor lo importante es el elemento de convivencia que tiene, y eso es lo que hay que preservar como tal, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente nos la jugamos, ¿no? En ese tipo de cuestiones, es decir, oye, que a mí me apetezca poner en mi calendario de que, oye, voy a pedir un permiso para ir a Jaén en esa fecha, o en ese día, o en esa, no sé cuánto. Oye, a ponerse, no me cargué de trabajo para esa fecha, que me apetece dar los corredores, que me apetece otra vez sentir la antorcha en el frío invierno, ¿no? Que, no sé, que quiero ver a los que quiero, ¿no? Bueno, pues ese es un proceso continuo de transformación, como lo que estamos viendo, como lo que estamos construyendo, por lo que estamos reflexionando hoy en día, como la conferencia de hoy, que se está haciendo conforme llegan o percibo directamente lo que me decís con vuestras miradas, ¿no? Y que nunca tendrá un final definitivo, salvo que la fiesta no pueda seguir cambiando y termine por desaparecer como tal expresión social y simbólica. Posiblemente, desaparecido el colectivo, desaparece la fiesta. Posiblemente. Entonces, démosle la vuelta. Pidemos a las asociaciones de vecinos, pidemos a la sociedad que la participa. Veamos lo social. Si lo social es lo que esto simplemente es, en términos marxistas clásicos, una superestructura simbólica, pidemos la infraestructura. La
gente, la de la organización, la de lo que se genera, lo que cuesta organizar esa fiesta. Y posiblemente encontraremos lo otro, porque van totalmente conectados. Y porque verdaderamente merece la pena, ¿no? Bueno, básicamente, al final, como no sabemos si decirle fiesta de San Antón, lumbre de San Antón, lumbre del otro día, lumbre de no sé cuánto, no sé qué, en torno a, del 16, del 17 o en torno, yo he intentado hacer una estructura de lo que sería la fiesta, digamos, tratando de ser políticamente correcto en un tiempo difícil, ¿no? Porque digo, es que como me equivoque en algo, me matan. Y entonces digo, la lumbre de San Antón, en torno a la noche del 16, 17 de enero, sería algo así como para definirla, porque luego esto tiene que aparecer en el BOGE, y tienes que dar cuenta de todas las sensibilidades. Dar nombre a una fiesta popular de Gran Rey o en la ciudad de Jaén, perteneciente al ciclo de invierno, ¿vale? La fiesta concentra el vecindario, los distintos barrios, vecindarios, los vecinos, junto a enormes lumbres, los espacios públicos y despejados de la ciudad donde se queman enceres viejos y los restos de fuego de oliva. Constituye un espacio de socialización junto al fuego en el que se disfruta de la gastronomía, del canto, del baile de las melanchones y se participa con antorcha en la celebración popular, la carrera urbana internacional Noche de San Antón. Sería casi una frase que dices tú, con pocas sensibilidades que directamente es difícil, ¿eh? No digo que es fácil, ¿eh? Y tomar estas decisiones para lo tomar entre todos, es decir, ¿cuál es la descripción de nuestra fiesta? ¿Qué es esto? Oye, a lo mejor podríamos meter algún elemento más. Pero por eso no se tiene que acabar en lo que diga el etnólogo, ¿no? Oye, dice, oye, pues yo también considero que podríamos meter esto también, ¿no? Porque lo considero valioso, ¿no? Y a perdurar, ¿no? Pero pues una vez que se pone el punto y aparte, se recoge esa información. Y dice, bueno, pues esta va a ser la descripción, ¿no? Pues pongamos un ejemplo. Si tenemos que trabajar los antecedentes históricos, porque efectivamente nos lo piden, por supuesto uno de los criterios que se asumió cuando fue una declaración de fiesta de interés turístico, bueno, pues tenemos efectivamente documentos materiales, los podéis ahí leer, del siglo XIV, que son conocidos, efectivamente aspectos, nunca mejor dicho, inmateriales, como los propios romances de frontera, que ya hacen menciones específicas de la propia festividad. En el otro sitio donde íbamos a dar la conferencia pregón, que era en el Palacio del Condestable, pues ya aparece una relación, en su relación del hecho del Condestable don Miguel Luque de Dirazo, aparece una descripción de la festividad con una cierta, de forma casi, como vemos, bastante exhaustiva, ¿no? Otros documentos también sobre los que justificar el pasado histórico de las mismas y que efectivamente los pregones de Manuel López Pérez pues, explica con contundencia y con rigor. El propio de mi tocayo, Francisco Jiménez, pues también comenta, apoyándose directamente también los trabajos de Rafael Sagrista, también José Luis Anca trabaja sobre estas cuestiones y bueno, algunos trabajadores profesionales del Archivo Histórico Municipal, como Juan Alcú. Pues bueno, aparece también en la descripción de la catedral gótica referencia a dónde estaban las capillas, dónde estaban ocupando su lugar dentro del propio edificio. Bueno, pues sobre eso construiríamos esos antecedentes históricos que la declaratoria, ya sea como bien de interés cultural o lo que sea, nos van a exigir, como también nos exigieron cuando apostamos por su declaración como fiesta de interés turístico, ¿no? La referencia a los ballesteros de San Antón, concretamente, que era una cofradía laica a finales del siglo XV, y otras cofradías como pueden ser directamente que se dedicaban a lo que era el tema relacionado directamente a acciones que podríamos llamar como acciones benéficas con la sociedad o acciones directamente caritativas, por llamarlo así, y era con lo del tema del marranico de San Antón, el famoso marranico de San Antón, que no dejaba de ser un elemento ritual que se le daba alimentación por parte de la sociedad y por la parte de la comunidad y que luego llegaba un momento determinado en el que se subastaba, ¿no? Bueno, pues esa tradición está vinculada a San Antón. Hay algunos que empiezan a alimentar al cerdo o al marrano directamente como tal, lo empiezan por San Antonio de Padua y lo hacen coincidir, ¿no? Lo que es la subasta o la rifa, ya sea por parte de cofradías o por parte de hermandades o por parte de comisarios, ¿no? Ya la estructura organizativa de esa fiesta puede variar, ¿no? Mi pueblo, por ejemplo, pues le llamábamos un torino y bueno, pues la verdad que
hace 40 y pico, 42 años he visto un documento gráfico sobre una fotografía y entonces, pues bueno, pues se paseaba por la ciudad y por el propio pueblo y efectivamente la propia gente le iba dando su alimentación y al final se subastaba, ¿no? He puesto un ejemplo para que veáis cómo podría ser en un sitio donde a día de hoy se sigue manteniendo, que es concretamente una aldea que se llama La Alberca, en Salamanca. Y entonces, pues bueno, pues prácticamente podemos pensar cómo sería ese ritual aquí en Jaén, ¿no? Con lo que es la propia bendición, la propia subasta y la propia rifa específicamente. Y en este caso es coincidente a lo que hemos comentado, ¿no? Lo de empezar para San Antonio de Padua y acabar directamente para San Antonio de Navarra. Figuremos, vivimos en una fiesta del siglo XXI. Bueno, pues a lo mejor hoy lo que se recauda de la rifa pues va a alguna ONG o alguna asociación caritativa. Quiero decir que no hay que buscar a enfermos o a personas que tuvieran el mal de San Antón o la lepra o la peste, ¿no? Los menesterosos pues pueden estar en otro continente incluso, ¿no? Pero sí cumple esa función social. ¿Cuál es la que cumple? Que todos nos responsabilizamos. Ya está. Podría ser un marrano o podría ser otra cosa. A la larga, ¿qué hacemos con lo de las lumbres? Pues que cada cual hace lo que le corresponde. Ya está. Coger leña, cumplir su función, hacer la comida que esté bien, llamar a la gente para que vaya a esa fiesta, no sé qué, no sé cuánto. Aquí exactamente igual. O sea, buscamos directamente un objetivo común, que es darle alimentación al animal, y creamos una identificación colectiva. Todos implicados en esa acción colectiva, vamos generando identidad. Ese es el valor. Podría ser un marrano o podría ser, no sé, cualquier otra cosa que verdaderamente generara ese sentimiento que nos trasciende como individuo. Bueno, la existencia de gremios específicamente, como podéis ver, en el propio siglo XVII, figureos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que reflexionar sobre los bienes muebles, lo mismo tenemos que pensar en retablos donde aparece la imagen de Santo Abad, en este caso, que deberían de ser incluidos en ese expediente o en esa documentación, ¿vale? Y muebles serían esa iglesia, esa ermita, que algunas ya están desaparecidas, o como tales, pensemos en la Plaza de los Rosales, o toponimia específicamente, calles que hacen una mención a la propia devoción como tal, ¿no? Ya en el siglo XIX es cuando aparece esa evolución, ¿no? en la forma festiva y es cuando ya podemos ver claramente dos tipos de celebraciones dentro de la misma, lo que se llamaría la popular, por llamarlo de alguna manera, con el encendido de hoguera, la noche del 16 de enero, y la religiosa específicamente el 17, es decir, conviviendo diferentes sensibilidades dentro de ese ritual festivo y que deberíamos tener en cuenta en esa propuesta de declaración como bien de interés cultural. Ya en el siglo XX será cuando cada barrio, incluso cada calle, realice su hoguera, compitiendo para que cada una de ellas fuese la más grande. Eso al final, ya digo, hay expresiones que hacen referencia a este tipo de competencia legítima que bueno, que lo que a la larga, como hemos hablado de forma generosa con las posibles discusiones que se generan en torno a la fiesta, no dejan de ser cuestiones que verdaderamente lo que hacen es reforzar el propio sentido de la fiesta. Tendríamos que pensar en preparativos, tendríamos que pensar en cómo es su desarrollo. Figuramos que al hacerla más compleja, con más actividades, habría más actividades preparatorias. ¿Qué serían los elementos de transformación y elementos de permanencia que efectivamente nos van a pedir? Modos de expresión específicos, había que profundizar en lo que sabemos de los melenchones, había que profundizar directamente en otras cuestiones que tengan que ver con la oralidad de esta fiesta, la propia toponimia, la gastronomía asociada a la propia fiesta, identificaciones construidas en torno a la actividad, es decir, cómo los del barrio tal nos identificamos más con esta lumbre que con otra, pongamos por caso, o con mi parroquia, o con la de, bueno, con la de mi vecino, no sé, o cualquier tipo de identificación que queramos, o con la que tiene más antigüedad, o con la que queremos más antigüedad, ¿no? Son ese tipo de identificaciones sobre las cuales vamos
superando esa identidad individual, ¿no? Aspectos como la significación socioeconómica y la significación simbólica de la que hemos estado hablando a lo largo de esta presentación, pues son importantes, pero la significación socioeconómica también. Que produce dinero a la ciudad es importante. Claro, vivimos en una sociedad, una dimensión económica, una dimensión económica y cultural. Y que esos días directamente los hoteles están llenos, pues también, forma parte. No, ni más ni menos, otra dimensión más. A lo mejor directamente en esa reflexión que tenemos que hacer, donde en qué aspectos nos la jugamos, a lo mejor entendemos que eso no deben de ir tanto, por ejemplo, pero que son dimensiones que forman parte de la fiesta, por supuesto, hay que financiarlas, hay que organizarlas. Genera un beneficio económico a la ciudad. Hemos reflexionado sobre los bienes inmuebles, hemos reflexionado sobre los bienes muebles, y luego habrá una dimensión importante que todo bien de interés cultural tiene que tener unas instrucciones particulares. Unas instrucciones particulares que no se pueden hacer como los inmuebles, sino sería qué medidas tenemos que tomar para salvar esta fiesta como tal. Y bueno, pues a modo de conclusión, para que no parezca irreverente mi exposición, porque puedo asegurar que no lo ha sido, ha sido profundamente sensible con la tradición, pues asumiré como pregón la última parte a modo de conclusión, ¿no? Bueno, pues sería que en este lugar patrimonial de la festividad de San Antón, en el imaginario urbano jienense, está más que justificado. Esta vivencia singular es indisociable del papel del barrio. Pensemos en la Puerta del Ángel, Santa María del Valle, Plaza de la Merced, Plaza de San Juan. Durante estos días desarrolla una pedagogía de lo público y lo privado en la ciudad, que implica que una persona que haya crecido en Jaén estaría en condiciones de rememorar su biografía personal a través de sus noches de San Antón. Los valores culturales de esta festividad expresan no solamente el arraigo de una tradición, sino el carácter vivo y renovación en las formas y contenidos año tras año. Posiblemente estamos ante una de las celebraciones festivas más valoradas de la ciudad de Jaén, adquiriendo una especial significación, relevancia y singularidad. Destaca la capacidad integradora y de cohesión social de las lumbres, ya que canaliza y refuerza la sociabilidad, propicia la participación masiva. Las lumbres se distinguen por su dimensión simbólica, ya que posee una extraordinaria capacidad para la vinculación de identificaciones colectivas. Por estos motivos y tantos otros que han pasado por vuestro corazón y por vuestra mente a lo largo de esta humilde conferencia, ahora toca disfrutar de las diferentes actividades. Toca llenar las calles, que Jaén se impregne de todo lo nuevo que portan vuestros corazones y los corazones de las miles de personas que nos visitan. Todas esas personas que hacen y hacemos la fiesta de San Antón, todas esas personas que contribuyen y contribuimos a que sea cada vez más la fiesta más hermosa de Jaén. Os invito a que alentemos y avivemos esa energía y ese fuego colectivo para siempre. Nos seguimos cuidando, seguimos luchando por Jaén. Infinitas gracias por vuestra atención.